Gente del vasto mundo del internet, ¿cómo están? Bienvenidos a otra entrevista en este canal. Tenemos hoy para entrevistar a la autora de Sobre el Abismo, una de las historias pagadas de Wattpad. Y bueno, voy a dejar que ella se presente. Hola, soy Daniela López, mejor conocida en Wattpad como Daniela Taunus y por cualquiera de las otras redes. Actualmente soy estudiante de física y matemáticas y escribo. Como ya lo oyeron, tenemos a Daniela Atomus en el canal. Y bueno, para los que son nuevos en estas entrevistas, les explico cómo funcionan. La primera parte de esta entrevista son preguntas hacia ella como escritora y la segunda parte son preguntas más personales, pero sin dejar de lado el ámbito de los libros. Comenzamos con esta primera parte, que son preguntas como escritora. Para empezar, respóndenos esta pregunta. ¿Por qué comenzaste a escribir? ¿De dónde salió ese interés de contar historias? Comencé a escribir a eso de los 8 años, pequeños cuentos o poemas. Y pues era un interés como muy infantil, porque me encantaba leer, era mi cosa favorita de hacer en el mundo. Entonces creí que podría escribir yo algo lindo también. Y de ahí viene mi interés de estar leyendo todo el tiempo, de no hacer nada más que eso. Para los que no sepan quién es Daniela, ella forma parte del proyecto de historias pagadas de Wattpad. Ella escribió una historia por la que tú puedes pagar para leer en la plataforma. Así que queremos que nos hables un poco sobre esa historia. Cuéntanos de dónde nació el proyecto de Sobre el Abismo. Sobre el Abismo nació por un día que mi novio fue a escalar y me hizo de esas películas en la cabeza que tratan sobre una pareja que va a escalar y de repente uno de ellos muere en un accidente y el otro se encarga de estar buscando todas las pistas de su pasado, todas las cosas que ha dejado atrás, y se ve envuelto en un montón de cosas turbulentas y muchos secretos oscuros familiares y cosas por el estilo. Es así, de mi imaginación turbulenta, de donde salen las cosas más extrañas que hago. Pues no te preocupes, aunque no lo parezca, muchos de los escritores tienen mentes muy extrañas, muy extravagantes. Cuéntanos brevemente de qué trata tu historia. Si pudiera definir de qué trata, creo que es justamente lo mismo que la respuesta anterior, ¿no? Un hombre atormentado sobre los fantasmas de su pasado y todos los secretos de su pareja, su familia, su legado y todos sus antepasados. Es muy oscuro y también tiene como que alguna que otra pizca de steampunk y ciencia ficción, un poco. Ahí tienen la trama brevemente contada para que se animen a leerla. Pasando a la siguiente pregunta, cuéntanos cómo conseguiste monetizar esa historia. Como ya les había comentado, esta historia se puede pagar para leerse en la plataforma de Wattpad. Sobre el Abismo tiene una historia en Wattpad medio extraña. Primero que nada, yo la comencé a escribir antes de terminar mi primer libro. Y es más para dar un contexto en general de cómo fue que logré monetizarla. Después la borré. Después regresé a los What If de 2018 y comencé a escribir justamente esta historia. Afortunadamente gané un What If en ese año, y poco después, antes de terminar el año, o creo que ya entrada el 2019, me escribieron de parte de Wattpad HQ para ver si quería formar parte del programa ya en su etapa no beta, porque antes era el Wattpad Next Beta y ahora pues es considerado historias pagadas a partir de que el programa se hizo oficial, porque mi historia fue considerada para ingresar. Y pues eso, fue solamente una cuestión, creo que por el hecho de que ya había ganado un What If tenía cierta clase de presencia en la plataforma, pero realmente no tengo mucha idea de cuál es el proceso de selección, pero así fue como me seleccionaron a mí, o cómo fue que me convocaron. Pues tuviste suerte, porque ganar los premios What If no suele ser tan fácil como parece, así que te doy mis felicitaciones por ello. Pasando a la siguiente pregunta, queremos que nos cuentes cuál o cuáles son los géneros que a ti te gusta escribir. Yo soy escritora de terror,
ciencia ficción y suspenso. Son mis temas favoritos a tratar, pero en realidad también creo que escribiría algo de fantasía oscura. He llegado a escribir algo de fantasía oscura y nada más. Creo que me gustan esa clase de temas. Se dice mucho que los escritores deben dejar un poco de sí en los personajes para que la historia pueda fluir mejor y se pueda conectar uno con los protagonistas. Así que cuéntanos, ¿qué tanto dejas de ti en tus personajes cuando escribes? Creo que los personajes que más me gustan son aquellos que tienen algo de lo que yo quisiera tener. Creo que dejo en ellos parte de las anécdotas personales o deseos personales que llegaron a tener, porque, por ejemplo, Lizent es un hombre desencantado del mundo, que yo no lo estoy, pero al menos cuando lo refleja en cada una de las cosas que hace, hablando de, no sé, su desapego hacia Dios y las cosas terrenales, creo que son una proyección de mí. Eso es lo que tiene más de mí el personaje principal de Sobre el Abismo, pero en realidad todo el sufrimiento y cosas por el estilo creo que son completamente fuera de mí. Bueno, pues ahora sabemos qué podemos encontrar de ti en tus personajes de esta historia. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Hay alguna anécdota o sentimiento que quieras contar respecto a la publicación de tu historia? ¿De qué te refieres específicamente con esa pregunta? Pero si hay algo que yo quisiera compartir a través del proceso que fue escribir Sobre el Abismo, ha sido la sensación de salir. Yo estaba pasando por cosas muy difíciles en ese momento y Sobre el Abismo para mí fue como un respiro, el darme cuenta que podía hacer cosas. Y creo que primero que nada lo hice como una clase de desahogo, una clase de reto, que viniera a mí misma tratando de provocar esa necesidad de escribir. Y cuando terminé de escribir creí que no llegaría muy lejos, y es como la razón principal por la que sigo escribiendo actualmente. Es una historia con la que estoy infinitamente agradecida, tanto por haberme acompañado en momentos tan difíciles como por haber regalado momentos tan lindos. Y bueno, para terminar esta primera sección de la entrevista, queremos que nos cuentes qué proyectos tienes a futuro, qué planeas hacer durante los siguientes meses o incluso años. Tengo varios proyectos. Creo que comenzaría contándote con un proyecto que tengo preparado con una escritora también del programa de historias pagadas. Es un proyecto de romance y misterio, y pues no sé si pueda compartir demasiado al respecto, pero ese es como el plan número 1. Además estoy trabajando en una historia que se llama Identidad Forzada, que había comenzado a escribirla hace un tiempo y está pausada también por eventos que tienen que ver con la universidad. Pero pues en esos mis proyectos ya como a corto plazo. Acabo de terminar una novela de ciencia ficción que se llama Silencio, y pues el proyecto principal o la punta meta que quiero alcanzar con esta historia es un GOTY probablemente este año. Pues ahí está, tenemos contenido para rato por parte de Daniela, y con esto terminamos la primera sección de la entrevista. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que son preguntas hacia ella de manera personal, sin dejar de lado el ámbito de los libros. Para comenzar esta segunda parte, cuéntanos, en cuanto a leer, ¿qué escritores son tu influencia? Creo que tengo varias personas que han influido en mí, en la forma de escribir. Principalmente creo que son dos a las que les debo mi estilo característico. Diría yo que es característico para escribir. Sería Mary Higgins Clark y Edgar Allan Poe, que fue lo primero que leí después de salir de los cuentos infantiles. Ambos con ese tono oscuro, misterioso, de suspenso. Y esa clase de estilo es el que ha como generado el mío. Y también Stephen King, de la fantasía, Patrick Rothfuss, George R. Martin, son los que más he leído y podría decir que mis favoritos, y que probablemente hayan influido más en cómo escribo ahora. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la parte que no te gusta de ser escritora, si es que la hay? Porque escribir no todo el tiempo es miel sobre hojuelas. Suele haber cosas que tal vez no le gusten a uno al momento de escribir.
La parte que no me gusta de escribir es que es un trabajo que necesita demasiado tiempo, consume mucho de ti y recibe muy poco de vuelta. Creo que Wattpad es una plataforma que te da demasiadas posibilidades para llegar tan lejos como quieras, pero tienes que invertir cierta parte de tu tiempo y de tu vida en darte a las personas que te leen, independientemente de si lo tienes o no al tiempo. Tienes que figurar la manera de tratar de navegar entre tus obligaciones diarias y estas cosas que haces por amor, si es que quieres llegar lejos o si es que simplemente lo haces por compartir algo. En mi caso creo que es mitad de las dos. Me encantaría llegar lejos con lo que escribo, pero a la vez sé que es difícil y que necesita demasiado tiempo que no tengo para invertir. Además de que creo que es muy menospreciado ese trabajo. Por lo menos estar en Historias Pagadas me ha dado la visión de que hay muchas personas que no entienden que esto es un trabajo, que hay gente que sí se dedica a esto completamente y que no gastan su tiempo simplemente en tirar palabras en el teclado, sino más bien que buscan, que tienen una intención detrás, y esa clase de intención creo que es muy pocas veces valorada. Creo que eso sería lo más difícil que tiene ser escritor. Pues tienes toda la razón. Muchas veces ser escritor no es tan remunerado como uno piensa. Pero bueno, a veces hacerlo por gusto y saber que estás contando una buena historia es lo que importa. La siguiente pregunta se la hago a todos los escritores que entrevisto que escriben en Wattpad. Considero que es una pregunta interesante ya que mucha gente critica demasiado la plataforma. Así que la pregunta es, ¿tú consideras que una persona que escribe en Wattpad puede ser considerado un escritor serio? De hecho, tomando la pregunta anterior, creo que alguien que escribe en Wattpad es un escritor serio. Creo que la seriedad se la da cada quien con respecto a lo que se siente de sí mismo. Es decir, yo puedo escribir un fanfic, pero un fanfic tan bien escrito o tan original dentro de sí mismo que puede generar una nueva idea, que puede venir a ser algo completamente nuevo a partir de personajes ya creados o de personas que existen. Y eso está bien, porque mucha gente lo ha dicho y lo ha dicho muchas veces, es que ya todo lo que hay que escribir está escrito. La humanidad ha hecho todo lo que se tiene que hacer y siempre la realidad supera la ficción. Entonces, ¿podemos ser tomados como escritores serios? Creo que todo eso depende de qué tan en serio te tomes tu propio trabajo, y esa es una clase de visión propia que debería de ser más compartida. Es la primera respuesta diferente a esa pregunta que recibo. Si han revisado las otras entrevistas sabrán a qué me estoy refiriendo. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es la siguiente. ¿Cuál es tu aspiración como escritora a largo plazo? Principalmente yo diría que me encantaría llegar a estar publicada. Sí, es algo que me encantaría, es un sueño. Pero también me gustaría mucho llegar a crear un guión a partir de alguna de mis historias para televisión o cine. Sería el sueño hecho realidad. Sé que es muy alto, pero me encantaría llegar ahí. Pues sigue trabajando duro, haces un muy buen trabajo y considero que con un poco más de esfuerzo puedes conseguir este objetivo. La última pregunta de esta sección y de toda la entrevista es la siguiente. Muchas personas quieren empezar a escribir en la plataforma, pero no lo hacen por miedo o por pensar que tal vez su historia no es buena. La pregunta es la siguiente. ¿Qué consejo o qué opinión le darías a la gente que quiere empezar a escribir en Wattpad? Creo que ampliaría la pregunta para decir un consejo para la gente que escribe. No creo que yo tenga todas las respuestas. De hecho, ni siquiera creo que yo esté siguiendo ese consejo, pero el hecho de tener una meta fijada sobre las cosas que tú quieres hacer comienza desde el papel, desde el primer momento en el que tienes una idea. Y se trata del compromiso constante de sacar esa idea de tus pensamientos y volverla letras, lo que te convierte en un escritor real, por decirlo así, si es que existe algo como un escritor real. Es más bien esa clase de esfuerzo, de no detenerse
y de no estar pensando todo el tiempo en qué es lo que dirá el resto, ni de exigirse tanto, sino más bien de simplemente darle luz a aquellas cosas que tienes en la cabeza y que te dan vueltas y que solo necesitan un pequeño momento de inspiración para volverse realidad. Y creo que hay que escuchar a esos momentos de inspiración. Sin importar cuán lejos quieras llegar, primero empieza por que esas letras vayan construyendo tu propio camino. Ahí lo tienen, un consejo de parte de Daniela para todos aquellos que quieran escribir. No hay pretexto para no hacerlo. Y bueno, gente, hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Daniela, muchas gracias por la oportunidad de entrevistarte. Es un gusto tenerte en el canal. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la entrevista, que debo decir que son muy buenas preguntas. Y pues muchísimas gracias a las personas que ven este video y ojalá conocerme y conocerlos sea una buena experiencia. Y pues de nuevo, muchísimas gracias por escucharme. Voy a dejar sus redes sociales en la descripción de este video para que vayan y la sigan y lean sus historias. Créanme cuando les digo que es un buen trabajo el que ella hace y les va a gustar, estoy seguro que les va a gustar. También dejo mis redes sociales Facebook e Instagram para que me sigan y estén al tanto de cuando subimos contenido a este canal. Y ya se la saben, suscríbanse, den like, comenten y hagan todo lo que se hace aquí en YouTube. Eso es todo por hoy, nos vemos.